sonó casi como medio alemán, ¿no? En realidad es el Comité Internacional ITSAX, Comité Internacional de Infecciones de Tracto Sanguíneo Asociados a Catéteres Centrales. Entonces, así suena. Gracias, Iván, por la presentación. ¿Qué tal, queridos participantes? Tengan todos muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en este curso taller neonato crítico y de alto riesgo, los procedimientos especializados que hemos preparado con muchísimo cariño para todos ustedes y en el cual el día de mañana estaremos conociéndonos directamente para realizar nuestro taller presencial. Entonces, en esta ocasión vamos a ir pasando el temario. Los temas que tengo preparado para ustedes en esta parte de la mañana, después de haber escuchado las ponencias que me han antecedido, tanto del día de ayer como del día de hoy con la doctora Sujei Castro, pues me toca hablarles acerca de un procedimiento que en realidad ustedes, ahora que lo ven, dirán, pero ¿esto realmente vale la pena? Si yo sé colocar muy bien mi sonda orogástrica, la sonda vesical, yo soy la más colocando sondas nasogástricas y vesicales. Pero nos daremos cuenta que probablemente hayamos estado cometiendo algunos pequeños errores y estos errores es necesario corregirlos porque todavía es que estamos trabajando con pacientes muy pequeños, pacientes neonatos y que centímetros más, sobre todo los más que menos, pueden realmente jugarnos en contra. Pueden llegar a ser parte de una estadística que puede llegar a ser fatal en el caso de los bebés. Entonces, sí, es cierto, es un procedimiento realmente muy trillado, muy común dentro de las áreas neonatales y sin embargo, es un procedimiento que debe de ser ejecutado con precisión. Razón por la que hemos considerado en este curso hablar acerca de la colocación de sonda orogástrica, sonda vesical y además también, ¿por qué no mencionarles la forma adecuada en la que vamos a colocar los enemas en el recién nacido? Muy bien. Con respecto a la colocación de sonda orogástrica o nasogástrica, habemos muchas de nosotras en nuestras instituciones que elegimos, decidimos, terminamos colocando al bebé la sonda, ya sea a través de la nariz o a través de la boca. ¿De qué va a depender el hecho de que yo tenga que finalmente decidir cuál es la vía exacta, la mejor vía para poder colocarle esta sonda al bebé que puede descomprimir, que va a servir para alimento, en fin, puede servir para uno u otra cosa o simplemente para una toma de muestra? Pero lo cierto es que esta sonda debe de llegar a cavidad gástrica sin que este material del cual está hecho la sonda genere un daño que pueda ser lamentable, que puede llevar al niño a una cirugía o en otras circunstancias, como repito, puede llegar a ser fatal, puede llegar incluso a aumentar nuestras estadísticas de mortalidad y qué lamentable sería para nosotros como personal sanitario, como personal de enfermería, que nuestras estadísticas tengan que verse incrementadas por la colocación de una sonda orogástrica o nasogástrica que no fue adecuadamente bien medida y por lo tanto mal colocada. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros conocemos muy bien de qué estamos hablando cuando decimos, pásenme la sonda para colocarla, voy a colocar una sonda orogástrica, voy a colocar una sonda nasogástrica. En el mercado tenemos una variedad de sondas. Podemos tenerlas muy largas, que pueden ser de polivinilo, pueden ser de poliuretano, pueden ser incluso siliconadas, ¿de acuerdo? Pero lo importante es que nosotros tengamos que hacer la selección, sobre todo del calibre que le corresponde al niño, ¿sí? Pero aquí habrá una condición que lo vamos a ver, lo vamos a analizar más adelante, es que vamos a elegir, dependiendo por supuesto de cuál es la función que va a cumplir esta sonda orogástrica en el bebé. ¿Va a cumplir una función de alimentación
o lo que voy a realizar con el bebé con el uso de esta sonda es para favorecer la descompresión gástrica, producto de que tiene un acceso de uso de oxigenoterapia. Entonces, obviamente, ya los calibres van a ser completamente diferentes. No voy a utilizar el mismo calibre para uno o para otro, ¿no? Es muy importante este detalle que comentarlo. Ah, pero mire, yo tengo un bebé que tiene un CPAP, pero además también se está alimentando. Tengo las dos vías. ¿De qué manera voy a utilizar entonces esta sonda? Bueno, eso lo vamos a ir viendo progresivamente. Importante con esta diapositiva es mencionarles que tenemos diferentes materiales que ya hemos mencionado. Podemos tener sondas que pueden ser de silicona, pueden ser de poliuretano o de polivinilo. Bien, magíster, pero ¿cuál es la que usted escogería para poder colocarle a su bebé dentro de su unidad? Bueno, si tenemos opción de poder hacer elección de estos materiales, pues yo sin duda escogería la de poliuretano porque son maleables, ciertamente reaccionan con el jugo gástrico haciéndolo un poco más compacta, pero no tan duro como el polivinilo, que sí se pone mucho más duro en reacción con el jugo gástrico. A diferencia del Silastic, ¿no? El Silastic o la silicona es mucho más maleable, es mucho más flexible, más suave, menos riesgo a la hora de colocarlo, pero tenemos algunas condiciones. La silicona, por ser y por tener esta característica, el calibre interno, no el externo, sino el calibre interno se hace menos grande, por lo tanto se obtura un poco más, a diferencia del poliuretano, que si yo tengo un calibre número 6, las dimensiones internas y externas no van a variar mucho, a diferencia de un calibre 6 en una sonda de silicona, que el calibre interior sí se va a ver afectado. ¿Cuándo está indicado el uso de una sonda? Independientemente de que usted decida colocar sonda nasogástrica u orogástrica, ¿cuál será la indicación? Por función nutricional, porque evidentemente el niño no es capaz de alimentarse por su propia vía. Por él mismo no puede alimentarse. El tema de la succión todavía está inmaduro, todavía el niño no está hábil para poder alimentarse por su propia succión. Por lo tanto, no hay succión, no hay deglución. Necesitaremos entonces que este niño tenga un aporte nutricio y la mejor forma de hacerlo, muy aparte de la vía parenteral, ¿ok? Acá estamos hablando exclusivamente del uso de la sonda orogástrica o nasogástrica. Será entonces el recurso ideal para que este niño pueda recibir el alimento. Pero además también, como hemos mencionado, no solamente tenemos esa posibilidad a través de la vía digestiva, también tenemos como posibilidad de colocarlo porque tenemos afectado el patrón respiratorio. Al tener el niño problema respiratorio, y ya que sabemos que la mayoría de nuestros usuarios en la UCI neonatal son en su gran mayoría, en el gran porcentaje, no digo el 100%, pero sí en un porcentaje bastante alto, tenemos que estos niños tienen problemas respiratorios. ¿Y por qué? Si yo hago una estadística de la cantidad de niños que ingresan a una unidad de cuidado intensivo neonatal, suponiendo, imaginemos, hagamos uso del poder de nuestra imaginación, yo tengo 100 niños ingresados en una unidad de cuidado intensivo. De esos 100, lo más probable es que 85 de esos niños tengan patologías respiratorias porque son prematuros. Y el resto, estos otros 15, tienen otras patologías. Pueden tener problemas cardíacos, problemas renales, problemas digestivos, problemas dérmicos, problemas neurales, pueden tener muchas otras patologías, pero en suma, el gran porcentaje, digamos un 85% de los niños que ingresan a las unidades tienen problemas de tipo respiratorio por la prematuridad. Y aunque no estamos, este no es el momento para poder hacer una presentación más amplia con respecto a ello, simplemente indicaré de que el problema respiratorio está en relación a la producción incipiente de surfactante que todavía no está en las condiciones o en las cantidades adecuadas para que el niño pueda mantener niveles respiratorios adecuados, tales y como los tendría un recién nacido a término sin ningún tipo de problema.
Entonces, al tener este problema respiratorio, obliga al niño a hacer uso de una determinada fase ventilatoria, que puede ser una fase 1, una fase 2 o una fase 3, donde el uso de la sonda gástrica tiene una relación directa con la fase, exclusivamente mucho más con la fase 2 y con la fase 3. Pero es posible además también que con la fase 1, niños que están con cánula, niños que están con casco, también puedan tener colocados sus sondas gástricas. ¿De acuerdo? Entonces, importante esto recordar. Entonces nos va a permitir además también vaciamiento de residuo o aire en la cavidad gástrica. Me sirve además también como una indicación de reposo gástrico para administrar medicamentos, ¿sí? Porque no solamente es para poderle dar el alimento al niño, sino que además también a través de esta vía puede el niño recibir aquel medicamento que vía oral no lo puede hacer. Entonces a través de la sonda es una muy buena vía para poder administrar. ¿En quiénes estaría entonces contraindicado? Porque tenemos indicaciones, pero también hay contraindicaciones. Entonces, ¿cuándo está contraindicado? Cuando el niño no requiera evacuación gástrica y sobre todo que el niño pueda alimentarse de manera directa por sus propios medios, puede succionar y deglutir, puede combinar respiración, deglución sin ningún tipo de problema, ¿sí? O en todo caso es mínima, de tal manera que no será ya conveniente colocársela o, en caso contrario, continuarla, porque ya será innecesario y podemos nosotros retirarla del todo. Bien, la Young Commission International considera que la mala colocación de una sonda orogástrica es un evento centinela y es considerado o se llama así evento centinela a todos aquellos eventos, ¿no? Un evento adverso que puede poner en grave riesgo la vida del paciente, que puede ocasionar no solamente una lesión física, sino además también puede dañar su integridad, inclusive el daño puede ser tal, como repito, que puede ocasionar la muerte. Así, ¿el uso de la sonda puede causar la muerte? Oh, claro que sí, puede ocasionar la muerte. Entonces eso lo vamos a ver también conforme vayamos avanzando con nuestra presentación. Tenemos algunas complicaciones que, con estas complicaciones ya me hace suponer de que realmente de una mala colocación puede devenir en estas circunstancias, ¿no? En lo que considera la Joint Commission como un evento centinela. Entonces, como complicaciones relacionadas sobre todo con una mala técnica, tenemos incorrecta colocación, desplazamiento de la misma, ¿sí? Porque la sonda puede desplazarse. Pero si está colocada con un esparadrapo, y he tratado de comprarme mi esparadrapo que ha venido de Europa, pero sin embargo, recuerden ustedes que el niño genera salivación y eso es producto una situación fisiológica completamente normal y hasta esperada, que el niño presente excesiva salivación los primeros días de vida, que es justamente la etapa en la que nosotros vamos a colocar la sonda gástrica. Entonces, moja el esparadrapo, por lo tanto, esa sonda ya no va a estar en un solo lugar. Es posible que se desplace. Y puede desplazarse para afuera o como que puede también introducirse. Y hay que tener mucho cuidado. Para lo cual haremos algunas sugerencias posteriormente. Estas complicaciones, que no son poca cosa, ¿no? Porque realmente si consideramos que un desplazamiento y con el tipo de material con el que nosotros estamos introduciendo esta sonda, ¿no? El material del que está hecha la sonda, puede ocasionar graves lesiones que puedan ocasionar o puedan ser sujeto al niño de que puede entrar a sala de operaciones, producto de una perforación gástrica, por ejemplo, ¿no? Ya esta es una condición realmente grave. Entonces, este tipo de lesiones, este tipo de daños son equiparables a las que presenta un paciente que tiene una vía central. Las complicaciones de colocar, por ejemplo, un acceso venoso central o un acceso venoso periférico, el famoso PIC, puede generar complicaciones, pues a ese nivel, a ese mismo nivel, puede ser
también la complicación de una mala colocación de una sonda orogástrica o nasogástrica. Bien, quiero que ustedes presten mucha atención con esta imagen. Vean, es una placa radiográfica en la que tenemos diferentes zonas y llamamos posición 1 cuando se encuentra en una posición que está muy arriba. La punta del tubo o orificio lateral está por encima del diafragma. Por lo tanto, no es una posición adecuada. Pero vean ustedes la posición 2. La posición 2 se ubica entonces esta punta de la sonda bajo el diafragma o la unión gastroesofágica, no en el cuerpo del estómago. Pero tenemos una posición 3, que es que yo deseo que ustedes presten mucha atención porque a veces es posible que nosotros tengamos las placas radiográficas frente a nosotros y no sepamos cómo interpretarlas, cómo analizarlas. ¿Qué es lo que estamos mirando en la placa radiográfica? Estoy mirando el tubo endotraqueal, estoy mirando simplemente las líneas de la cama, lo que estoy mirando de repente es la sonda no nasogástrica necesariamente, sino de repente la sonda de temperatura. Entonces, tengo que saber interpretar lo que estoy observando en la placa radiográfica. Entonces, en esta posición 3, obsérvenla por favor muy bien, es donde efectivamente se considera como una posición adecuada para la colocación de sondas. La punta del tubo u orificio lateral está precisamente en el cuerpo del estómago, considerándose que esta es una posición correcta. Tenemos además también una posición 4, ya aquí pues la sonda definitivamente se fue muy abajo, ¿no? La posición 4, ¿no? Inclusive hay una zona que es mucho más abajo, ¿no? Porque está tan abajo que ya ni es posible observarla, pero la posición 4 es donde se inclina o se toca una mayor curvatura o punta en la región del esfínter pilórico. Entonces, ya la sonda no la vemos a este nivel, sino que la vemos mucho más abajo, ¿de acuerdo? Entonces, ya aquí es necesario retirar. Otras complicaciones que pudieran ocasionar el uso o la colocación de una sonda gástrica, tenemos lesiones en la mucosa nasal y digestiva. Por esa razón tendremos que hacer una selección ideal del calibre ideal de la sonda que vamos nosotros a introducir. Ciertamente me va a producir lesión nasal si es que yo hago colocaciones a través de la nariz. Por lo tanto, queda como una sonda nasogástrica. Pero sucede que en neonatología idealmente no está contemplado el uso de sondas nasogástricas. Ah, no, pero yo en mi unidad la coloco. Bueno, habrá que hacer ciertas consideraciones. ¿Por qué razón? Recuerden ustedes que las vías respiratorias de nuestros neonatos no tienen el calibre, el diámetro que sí tiene un niño más grande, que tiene un lactante de 2, 3, 4 meses, de 1 año, de 3 años, de 5 años, que la de un adulto. Y si es más aún como el común de nuestros usuarios es prematuro, entonces dense cuenta ustedes, piensen ustedes, por favor, en el tamaño de la vía aérea. ¿Estamos frente a una vía aérea que es más grande o es más angosta? ¿El calibre es más delgado? Sí, es mucho más delgado. Entonces, si yo paso una sonda a través de la fosa nasal, lo que estoy haciendo es disminuir ese calibre de la vía aérea. Y por donde el niño normalmente debe ventilar, porque recuerden ustedes que el niño es un respirador nasal al 100%, entonces estoy obstaculizando una respiración que puede ser viable por sus dos orificios nasales porque estoy obstruyendo uno, con la presencia de la sonda nasogástrica. Esa es la razón por la que nosotros en la unidad de cuidado intensivo colocamos la sonda a través de la boquita. La sonda orogástrica es la sonda de elección. Permítame por favor un momento porque... Bien, entonces
de no colocarlo además también adecuadamente, vamos a tener estimulación de reflejos vagales en el esófago, podemos aumentar el riesgo inclusive de aspiración. Si no estoy colocándolo adecuadamente o no estoy segura de que la posición es adecuada de esta sonda, entonces tendré que asegurarme. Verificaré, haré una medida con cinta métrica, verificaré, buscaré mis estrategias, mis recursos. De repente me servirá hacer una pequeña, poner o graficar ahí, poner una línea o ponerle un esparadrapito para señalizar dónde es la medida correcta en la comisura labial, entendiéndose que a partir de ahora en adelante entenderemos que la colocación de la sonda idealmente va a ser siempre a través de la boca y no de la nariz. Entonces, yo lo que tendré que hacer es simplemente señalizar. Primero, tener que colocarle una seña para poder asegurarme que ante cualquier desplazamiento, entonces no voy a estar dubitativa pensando, esta es realmente la zona, aquí será donde yo me di inicialmente, ahí se desplazó. Antes de que se mueva, lo voy a volver a fijar cuando ya se movió. Entonces, es necesario que tengamos esta consideración, ¿no? Esta precaución antes de hacer la colocación de la sonda. Puede haber perforaciones no solamente esofágicas, pueden haber perforaciones gástricas, inclusive intestinales, si es que no se detecta a tiempo la mal colocación de la sonda. ¿Y cómo será la forma correcta de yo asegurarme? Bueno, primeramente haciendo una muy buena medida, que la vamos a ver más adelante. Haciendo una muy buena medida, señalizando, y si en caso tuviéramos la posibilidad de que este niño, por su patología respiratoria, va a tener un control radiográfico, aprovechamos ese control. No es que al niño se le va a colocar o se le va a tomar una placa radiográfica cada vez que se le coloque una sonda, porque imagínense, cambiamos sondas cada 3 días, entonces no es posible estar irradiando tantas veces a esta criatura. Por lo tanto, lo que tendremos que hacer es prevenir haciendo una muy buena medición, asegurándome previamente, con todo lo anteriormente dicho, ¿sí? Y asegurándome, por supuesto, además también de que no estoy colocando a través de una vía que no es correcta, auscultando, ¿no? Verificando a través del uso de la jeringa para saber si es que estamos bien colocados o no. ¿De acuerdo? Porque ya de detectarse una movilización, pues es preferible, ante la duda, preferible mejor retirarla y colocar una nueva. Además que recuerden ustedes que una sonda mal colocada es posible retirarla. Y yo puedo, a través de la placa, observar la cantidad de centímetros que puedo retirar y lo puedo retirar, le hago la señalización y lo procedo a fijarlo. Pero no ocurrirá lo mismo para introducir. Si la sonda se desplazó para arriba, entonces no tengo posibilidad alguna de volverla a introducir. Nada de lo que sale al exterior que estuvo inicialmente colocado vuelve, y eso funciona para todos los dispositivos que vamos a colocar al paciente, empezando precisamente con la sonda gástrica. ¿Qué complicaciones podemos observar a nivel pulmonar? Podemos provocar neumotoras, atelectasias, derrames pleurales, hidrotórax, neumonitis, aspiración, neumonía, si es que esta sonda no está bien colocada, ¿no? Imagínense el enorme daño de colocar una sonda que pasó a través de la vía respiratoria. Otras complicaciones, mayor morbilidad y mortalidad, y prolonga las estancias hospitalarias, aumentando, por supuesto, desde luego, los costos hospitalarios. No es solamente que el niño tiene más tiempo de estar en el hospital, ¿no? Porque no es nada grato para la familia, para la madre, que su niño, por una cuestión tan simple, ¿no? Una mal colocación de la sonda orogástrica o nasogástrica, tenga que quedarse más tiempo del que debió. Ya superó su problema, su patología, ya la superó.
y sin embargo, por una complicación de una mal colocación de sonda, el niño tiene que verse obligado a tener que estar más tiempo de lo debido en la unidad. Pasos críticos en el procedimiento de la sonda gástrica. Bueno, tendremos el procedimiento de inserción de sonda. Para ello, vamos a elegir primeramente el calibre de la sonda. Ya ven que tenemos posibilidades para poder introducir algunas indicaciones de tipo gástrico o de tipo respiratorio. El calibre para la administración de dieta siempre tiene que ser menor. Si el niño, yo, de acuerdo a la edad gestacional, al peso, de acuerdo a lo que yo estoy evaluando, estoy observando, decido, porque hago una elección, finalmente es decisión de la enfermera, y decido que podría tener una sonda 6 u 8, que es lo común dentro de nuestras unidades neonatales tener estos calibres, ¿sí? Entonces yo podría tener una sonda 6 y una sonda 8, pero para poder administrarle tratamiento o medicación utilizaré el calibre más pequeño, que será la sonda número 6. Ah, bueno, pero el niño está recibiendo un tratamiento de oxigenoterapia a través de cualquiera de las fases ventilatorias, por lo tanto, aquí yo necesito descomprimir y no me va a favorecer tener a un niño con una sonda más delgada. Entonces tendré que colocar una sonda número 8. Ah, pero mire, que es lo que yo les decía inicialmente, tenemos el caso del niño que se alimenta, pero además también está en uso de una fase ventilatoria, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ahí va a primar mucho más la fase ventilatoria, porque necesito descomprimir, pero el nivel de la administración de la dieta va a bajar. ¿Sí? Eso significa que la altura con la que normalmente yo administro siempre está un poco más bajo porque yo tengo la posibilidad de regular los tiempos en los que va a administrarse la dieta o el medicamento, ¿sí? A tener al niño las 24 horas del día por los 3 días que va a tener la sonda colocada con una sonda que realmente no le va a ayudar y vamos a tener que aspirar, que no está contemplado la aspiración, para poder eliminar el exceso de aire que está atrapado en el estómago. Entonces, eso no es viable. Entonces, lo que prima siempre será la parte respiratoria. Tendremos que además también considerar la longitud de la sonda que vamos a introducir. Es decir, vamos a hacer una adecuada medida. Ahora bien, yo les decía que en el mercado hay una serie de sondas y tamaños, por supuesto. Pero en el tema de las sondas neonatales específicamente, casi como que vienen estandarizadas. Vienen de 30 a 35 centímetros y estas vienen con unas señalizaciones, no vienen con números, pero sí vienen con unas rayitas negras que nos permiten controlar la medida que nosotros hemos tomado para poder hacer luego la colocación de la misma y que no se nos vaya a perder. Pero sirve mucho más además también, aparte de guiarnos de esta señal que ya viene impresa en la sonda, poderle poner una señal aparte para que eso nos sirva a nosotros de guía, de base, para que en los próximos controles yo sepa exactamente bien cuánto tengo introducido. Además, puede servir como dato adicional el hecho de que apenas yo fijé, porque estando colocado primera vez, entonces, y he medido perfectamente bien, tal y como les voy a explicar más adelante, y las que haremos la práctica el día de mañana, entonces no nos quedará duda alguna de cuánto estamos introduciendo en esta inserción. Por lo tanto, tengo una cantidad de centímetros fuera. Tengo una cantidad de centímetros fuera. Entonces, midamos por lo menos la cantidad de centímetros que tenemos fuera para que eso quede en el registro de enfermería, de tal manera que quien le renueva el turno pueda tener un control muchísimo mejor con respecto a la ubicación que tiene la sonda, porque a veces prestamos más atención a la posición del tubo, a la posición del catéter epicutáneo, pero le restamos importancia y valor a la colocación de la sonda orogástrica y ya vemos que realmente también es muy importante. Hay que comprobar la ubicación de la sonda. Sí, tenemos que hacer la comprobación. Ya les menciono, no solamente vemos esta posibilidad haciendo uso
de estos tips que les estoy mencionando, sino que además también es posible checar la colocación de la sonda con las placas radiográficas que no necesariamente estas tienen que ser solicitadas exclusivo por la colocación de la sonda. Podemos hacer la valoración de la misma, ya que está el niño siendo evaluado, tiene una analítica, tiene estos exámenes de diagnóstico, por lo tanto, aprovechamos esa coyuntura para poder hacer la valoración de la colocación de la sonda. Y por supuesto, nuestro quehacer de enfermería será en torno al registro, ¿no? Y un muy buen registro. Hay algunas hojas en algunas instituciones que cuentan o son muy pormenorizadas, que algunas otras que todavía hacen registros uh, con tipo frases, ¿no? Estamos colocando datos y más datos y hacemos mayor escritura que aquellas en las que ya solamente nos dedicamos a chequear. Pero ciertamente hay algunos datos en algunas hojas que son muy importantes que queden registrados, por ejemplo, la distancia, ¿no? La cantidad de centímetros, la fecha de colocación, ¿no? De la sonda, cuántos centímetros están introducidos, cuántos centímetros están quedando fuera, para que podamos hacer un mejor seguimiento de este procedimiento. Y no olvidarnos nuestros 5 correctos, ¿no? Y que ya hoy en día los 5 correctos van haciéndose como que cada vez más. Cuanto más correctos tengamos, más nos exigimos nosotros mismos con el tema de ser más precisos a la hora de realizar un procedimiento. Desde el uso del checklist, las medidas de bioseguridad, el paciente correcto, hora correcta, vía correcta, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchas cosas hoy en día, porque ya no hablamos únicamente de los 5 correctos, ¿no? Esto es para manera general, pero utilizamos muchos más correctos que nos dan la garantía de que el procedimiento está siendo muy bien ejecutado. Para el procedimiento propiamente dicho, tendremos, en primer lugar, la preparación del equipo. No es un procedimiento, como ustedes ya están dándose cuenta, no es un procedimiento simple, ¿no? Al que podemos decir, es un procedimiento de rutina, es trivial, ¿ya para qué? No, no, tenemos que darle realmente el realce, la importancia. Recuerden que cuando nosotros estudiamos enfermería en nuestras aulas universitarias, hacer este tipo de procedimientos realmente era toda una fiesta, ¿no? Una algarabía. Por supuesto que cuando colocábamos vías periféricas, realmente lo era más, pero cada procedimiento que nosotros aprendíamos realmente era toda una fiesta, ¿no? Porque estábamos aprendiendo algo novedoso, algo nuevo. Pues con esa misma intención, acordándonos de nuestras épocas juveniles, para que somos todavía ya un poco más subiditas en edad, nos haremos este recordaris, pero para aquellas que son todavía más jóvenes, pues hacerlo de la misma manera, con mucho entusiasmo, dándonos cuenta de cada uno de los pasos que estamos realizando, estamos colocando materiales, hacerlo siempre con mucha intención, recordando cada uno de los pasos, proyectándome en qué es lo que puedo necesitar para no estar en el corre-corre de último momento, porque realmente un procedimiento de enfermería en el que estamos finalmente en el corre-corre no es grato. Desdice mucho el quehacer del personal de enfermería, que aquella que se preparó y que antes de colocar propiamente la sonda ya tiene todo ya verificado y por supuesto no ha de faltar la lista de chequeo, ¿no? Para poder cerciorarnos de que el procedimiento realmente se va a llevar a cabo con total seguridad. No debe faltar, por supuesto, el lavado de manos, ¿no? Nuestras medidas de bioseguridad hoy, más que nunca, que le damos un mayor realce, que le damos una mayor importancia, que juega un papel de gran envergadura las medidas de bioseguridad, pues esta medida no debe de obviarse. Colocar además también al paciente en posición supina. Ah, no, pobrecito, está ahorita en posición prona. Aquí aprovecharé para no estarlo molestando al bebé. Además, todavía su hora de contacto faltan 2 horas. Bueno, entonces, o lo hacemos en ese momento o nos esperamos la hora de contacto, ¿no? Pero lo ideal es que el niño debe de estar colocado en posición supina para una adecuada colocación, porque de lo contrario podemos de pronto tener
problemas, complicaciones que lamentar. Importante luego hacer la medida de acuerdo al sitio de elección para su colocación. Yo les había mencionado que tenemos dos formas, ¿no? Dos formas de accesar a la cavidad gástrica, que puede ser a través de la boca o puede ser a través de la nariz. Puede ser entonces la sonda orogástrica o la sonda nasogástrica. Y desde mucho tiempo atrás, siempre se hacía la misma medida para ambos casos. ¿Sí? Yo no me he dado cuenta, licenciada, que se hacía, yo siempre he medido punta de la nariz hasta la oreja y luego hasta la punta del apéndice sifoides. Ah, bueno, pero de acuerdo a la evidencia, porque recuerden ustedes que hoy, actualmente y desde hace algunos años atrás, si mal no recuerdo, a partir de 5 años atrás, ya venimos trabajando con evidencia científica. Enfermería trabaja bajo evidencia. No es simplemente porque yo considero, creo, está bien. Mi forma de pensar es aceptable y es respetada, pero es muy importante además también el trabajo científico que realizan muchas y muchas enfermeras que al igual que usted y yo se dedican precisamente a dar garantía y seguridad en cada uno de estos procesos. Por lo tanto, vamos a hacer una adecuada medición. Apúntenme. Para la sonda orogástrica, comisura labial, lóbulo de la oreja, y pasamos inmediatamente a la punta del apéndice sifoides y me quedaré ahí. No, vamos a ubicar el ombligo y luego entre el ombligo y la punta del apéndice sifoides me voy a ir justo a la línea media. En esa zona intermedia es donde yo voy a ubicar mi punta del catéter, de la sonda. ¿Sí? Entonces, esa es la medida para la sonda orogástrica. No dista mucho de la sonda nasogástrica. Para la sonda nasogástrica será punta de la nariz, lóbulo de la oreja y la zona intermedia entre la punta del apéndice sifoides y el ombligo. Ah, pero si viene siendo lo mismo. No, no es lo mismo. Porque está demostrado que pueden haber centímetros de diferencia que puede entre paciente y paciente ser importantes, que puede ser medio centímetro, 1 centímetro, inclusive 2 centímetros de diferencia entre un paciente y otro. Entonces, este medio centímetro, 1 centímetro, 1,5, 2 centímetros de diferencia, ¿acaso no jugará un papel de enorme decisión en lo que va a suceder posteriormente tras una mala colocación o una mala medición? Por supuesto que sí, porque ya hemos tenido lamentables sucesos. Hemos tenido casos de niños que se han perforado por una mal colocación de sonda orogástrica, ¿sí? El año pasado tuvimos 5 casos de perforaciones producto de una mal colocación de sonda, de los cuales de esos 5, 2 fallecieron. Entonces, ¿podemos nosotros revertirlo? Sí. ¿Son casos prevenibles? Sí. Son casos prevenibles. Entonces, quiero llamarles a la reflexión porque un bebé no puede de ninguna manera fallecer por una mal colocación de sonda. Por eso es la importancia que le damos hoy en día como procedimiento importante, procedimiento esencial dentro de los cuidados de enfermería en la unidad de cuidado intensivo neonatal. Por supuesto que acá no vamos a dejar de lado el personal técnico. Personal técnico prepara, además también hoy forma parte del procedimiento, ayuda a preparar el equipo, también forma parte integral, ayuda porque todo procedimiento de enfermería en la unidad de cuidado intensivo neonatal no puede ser realizado sola. Se tiene que realizar entre 2, 3 personas. Pero con un paciente tan pequeño, ¿se requiere de otro personal? Pues sí, precisamente para poder garantizar que vamos a realizar un procedimiento de excelencia y que no vamos a tener posibilidad alguna de que haya o que se presente alguna equivocación en la colocación. Entonces vamos a repetir lo que acabamos de mencionar. Nasogástrica, medimos desde la nariz hasta el borde inferior del lóbulo de la oreja y luego hasta el apéndice sifoides colocando una marca con una tela adhesiva. Acá tenemos un error de edición
es desde hasta la punta del apéndice sifoides y vamos a medirlo entre la línea media, ¿no? Del apéndice sifoides y el ombligo. Esa será la correcta, orogástrica. Se toma desde la comisura labial hasta el borde inferior del lóbulo de la oreja y luego hasta la línea media entre el apéndice sifoides y el ombligo. ¿De acuerdo? Para la elección de los calibres de la sonda, vamos a tener en consideración además también la edad gestacional. Cuanto más pequeño es el niño, vamos a utilizar calibres más pequeños. Y dentro de nuestra unidad podemos nosotros tener no solamente sonda 6 u 8, que es la que les he mencionado hace un momento. Podemos también tener sonda 5, podemos tener sondas 10, ¿no? De hecho, dentro de nuestro repertorio, nuestra cantidad de material, es necesario contar con una gama de calibres porque podríamos colocarle a un extremo prematuro, en donde una sonda 6 podría resultar siendo demasiado gruesa y que lo que más le conviene sería una sonda 5. Estamos hablando realmente de calibres bastante pequeños, en contraste con sondas de adultos que realmente son tubos mucho más gruesos, ¿verdad? Entonces vean ustedes los calibres, ¿no? De 5 a 8 hasta los 18 meses inclusive se considera, ¿no? Tenemos este parámetro que podemos utilizar estas sondas hasta esa edad. Y vean cómo va aumentando los calibres conforme va aumentando además también la edad del paciente. La elección del calibre de la sonda, bueno, recuerden ustedes que nosotros hablamos en French, que es una escala francesa, ¿no? Bueno, es simplemente por una cuestión general. Pero aquí vemos que he tratado en lo más de ampliarla para que ustedes puedan considerar las dimensiones reales de una sonda en French en lo real. ¿Cuál es el calibre o el diámetro interno y el calibre o el diámetro externo? Entonces, dentro de nuestras unidades, lo más usual son las 5 French, vean ustedes el calibre, la sonda número 6, la sonda número 7 y la sonda número 8. Generalmente no tenemos número 7, generalmente tenemos 5, 6 y 8, es lo más usual. Pero si alguna de ustedes tiene o trabaja con sonda 7, magnífico, ¿no? En buena hora, porque así tenemos mayor posibilidad de tener una gama de las cuales podemos elegir. Importante, vean ustedes cómo es el calibre interno. Y acá estamos hablando de este calibre interno, que es bastante similar al calibre externo. Pero, repito, no pasa lo mismo con las sondas de silicona. ¿Las hay en el mercado? Sí. No me pregunten cuál es el nombre de la empresa que trabaja o que las produce, porque realmente soy malísima con los nombres, pero por la cantidad de tiempo que trabajo con las sondas Medix, entiendo que son las sondas que tienen calibres tanto internos y externos bastante similares y son sondas de poliuretano. Vamos con la determinación de la longitud de la sonda gástrica a introducir. La necesidad de determinaciones debe de ser individualizada. Y esto nos debe de quedar bastante claro. No podemos trabajar para todos por igual. Bueno, lo que pasa es que, mira, la señora Quispe Castro ha tenido trillizos, todos del mismo peso. Todos son varones. Así es que el tamaño de la sonda debe de ser igual, pues, ¿no? Entonces sí, probablemente el tamaño de la sonda sea igual, pero vamos a tener que requerir hacerle la medición, aun cuando la medida sea exactamente la misma, tengo que medirle a cada uno, porque lo que es para Pepito no es lo mismo que para Juanito, y Juanito no requerirá lo mismo que Josecito, ¿no? O sea, tendremos que hacer las consideraciones en torno a lo que cada uno de los pacientes requiere. Entonces, vean ustedes, acá tenemos la determinación de la sonda, el NEX, y luego tenemos aquí el NEM, ¿de acuerdo? La sonda colocada con esta técnica NEX, ¿no? Que viene a ser desde el labio o el lóbulo de la nariz, hasta la punta del apéndice sifoides, que es lo que yo les estaba mencionando anteriormente, que es lo que muchas hemos estado trabajando por mucho tiempo. Por esa razón es que se consideró colocar esta diapositiva y
dejarla inclusive con esa edición, no cambiarla para que se pueda entender. Además también estas dos técnicas que son importantes, ¿no? Una que es la que llega solamente hasta el apéndice sifoides y esta otra que no solamente llega hasta el apéndice sifoides, sino que la coloca entre el punto medio que va desde el apéndice sifoides y el ombligo. Entonces, el estudio, la investigación demuestra que hay un 97% de exactitud. Pero hay 3 puntos que no, ¿no? O sea, pero es realmente mínimo, ¿no? Estamos hablando de una gran cantidad de porcentaje que realmente está considerada como buena la colocación o que es una colocación precisa de la que estamos mencionando desde la comisura labial o el lóbulo de la nariz hasta la punta del apéndice, perdón, del lóbulo de la oreja hasta el punto medio entre el apéndice sifoides y el ombligo. Bien. Algunas recomendaciones especiales tenemos que considerar o tener siempre en cuenta que cuando se quiera evacuar la cavidad gástrica, lo que vamos a utilizar va a ser una sonda que tiene más calibre. Y esa es la que le vamos a dar más validez, mayor valor. Se recomienda el uso de sonda orogástrica mientras el paciente presenta dificultad respiratoria o requiere oxígeno por cano. Generalmente ustedes sabrán, podrán dar cuenta de que para que el niño pueda iniciar una vía oral, todavía se tarda algunos días, razón por la que inicialmente vamos a colocar únicamente la sonda para poder hacer descompresiones gástricas y posteriormente vamos ya a ir observando cómo es la respuesta de este niño y si es que es necesario ya iniciar la tolerancia oral. El uso de la sonda nasogástrica o de la sonda orogástrica se recomienda cuando el niño ya está empezando, ¿no? Con el tema de, sobre todo de la lactancia o de la alimentación directa. Algunas otras consideraciones especiales en el momento de elegir la sonda. Las sondas de polivinilo son, o mejor dicho, las que tenemos en el mercado, tenemos las sondas de polivinilo, que generalmente pueden verse de esta manera. Tenemos las sondas de poliuretano, pero además también tenemos las sondas de silastro. El equipo, para poder colocar, porque habíamos dicho que necesitábamos preparar nuestra mesa y colocar todo el equipo disponible. La sonda, evidentemente, porque es lo que nosotros vamos a colocar. Y para ello, además, también mencionarles que dependiendo del tipo de material, algunas casas comerciales o algunas casas que fabrican estos productos le dan ciertas medidas estándar. Las sondas de poliuretano, como les mencionaba, generalmente tienen entre 30 y 35 centímetros, pero hay algunas empresas, algunas fábricas que les dan mayores distancias, le dan mayor longitud. ¿Será necesario cortarlas? No, no es necesario cortarlas. Se debe de mantener porque recuerden ustedes que en la punta, ¿no? En el extremo más proximal, lo que va a ir directamente colocado al paciente, tiene bordes redondeados y además también tiene orificios laterales que permiten el trabajo o el buen funcionamiento de la zona. Requeriremos además también jeringas, ¿no? Jeringas de 2 centímetros, que pueden ser de 5 centímetros. Requeriremos además también agua estéril, agua destilada, para poder hacer con la jeringa la comprobación, ¿no? De si está en cavidad gástrica. La tela adhesiva, que podríamos utilizar, generalmente podemos nosotros utilizar el Durapor, ¿no? Que es el esparadrapo de tela. Porque si utilizamos, imagínense, un Transport o un Micropor, que es el de plástico o el de papel respectivamente, corremos el riesgo de que estas se nos puedan retirar más prontamente con la cialorrea fisiológica que tiene el paciente. Y hay algunas otras que sí
Pueden comprar, además también sus materiales, buscan algún adhesivo que es mucho más resistente. Pero ya en muchas de nuestras unidades utilizamos, por ejemplo, el protector cutáneo que mejora la adherencia de estos adhesivos. Tenemos también el apósito de hidrocoloide, ¿no? Que es el Duoder, que nos puede servir bastante bien para proteger la piel, porque el uso del hidrocoloide está precisamente, su diseño está para favorecer la prevención de lesiones en la piel. Y recuerden ustedes que la piel del paciente neonato es una piel muy sensible, muy delicada. Por lo tanto, merece toda nuestra atención. Y qué mejor que utilizar este dispositivo hidrocoloide que verdaderamente para las personas que trabajamos con ello, mejora grandemente, expone de manera muchísimo más fiable el trabajo que va a realizar el uso del adhesivo, evitando, por supuesto, estas lesiones de las que yo estoy mencionando. El estetoscopio para poder corroborar, ¿no?, el trabajo que estamos realizando de colocación de la sonda a través de la comprobación con el uso de la jeringa y el agua. La tijera, ¿sí?, para poder hacer el corte ideal del adhesivo, manejo de toda la colocación con el uso de guantes estériles. Bien. Eso es parte del equipo, ¿no? O mejor dicho, todo lo que nosotros debiéramos de tener. Podríamos además también ayudarnos con un paquetito de gasas que no nos debiera de faltar, siempre allí como un auxiliar dentro de todo nuestro equipo, nuestro procedimiento, por si se tenga que presentar salivación, entonces me permite hacer una limpieza suave del área y que pueda finalmente ingresar sin ningún tipo de dificultad la zona. ¿Qué elementos me pueden servir para poder comprobar, ¿no? Tenemos algunos factores indirectos, por ejemplo, el observar la presencia de síntomas respiratorios. Si es que está mal colocado, automáticamente, pues el niño va a dar cuenta y parte por su propio medio de que tiene un problema respiratorio evidente. Será importante además también, como yo les decía, colocar una señal, colocar una marca en la sonda gástrica en el punto de entrada. Eso va a significar que de repente con un lapicero o simplemente con un pequeño trozo, con un pequeño corte de esparadrapo, nosotros podamos colocarlo para que me sirva de señal y que yo me confíe, por supuesto, de que esta tampoco no se va a mover. Bien. La auscultación de aire insuflado, que es, ¿no?, la de rutina, ¿no? El método de burbujeo, porque si yo coloco la sonda en una cubeta con agua y burbujea, entonces significa que evidentemente no está en cavidad gástrica, sino que está en vía respiratoria, aunque no necesariamente podemos esperar o pretender que haya burbujeo, porque han habido casos documentados de sondas mal colocadas que han ingresado a vías respiratorias y que no necesariamente dieron seña de este método de burbujeo. Así es que no nos podemos confiar, a eso iba, ¿no? Las características del aspirado, ¿sí? El uso de la sonda, de la jeringa, me puede permitir además también comprobar con la presencia de jugo gástrico y el tipo de contenido que yo estoy en cavidad gástrica o en qué parte me encuentro de la vía digestiva. Los directos, obviamente, con la lectura de una placa radiográfica, podemos también comprobarlo con una endoscopía, que para el caso verdaderamente no es necesario, y mucho menos con ecografía, pero tanto la primera como la última, siempre que estemos, o inclusive la misma endoscopía, siempre que esté como parte, ¿no?, de la analítica del paciente y que con ello además me permita corroborar. O sea, voy a utilizar este medio para poder corroborar la posición de la sonda. Importante marcar la distancia de la sonda. Vean ustedes, acá puse yo una bandita de color verde para poder señalizar hasta dónde va introducida la sonda gástrica. Entonces ya con esta tirita, con esta bandita,
Yo puedo colocar con toda seguridad y certeza y esta señal es la que se va a quedar ubicada en la comisura labial. Importante conocer además también qué tipos de sondas y materiales que ya les hemos mencionado. Tenemos las de siliconas, las de poliuretano y las de polivinilo, ¿no? Lo que tenemos recomendado, yo les puedo hacer la recomendación, pero sin embargo, probablemente ustedes en su expertise también puedan dar opinión con respecto a la colocación del uso de sondas de silasis y probablemente a ustedes les parece mucho más viable hacer una colocación porque tienen muchos años de experiencia colocando sondas de silicona. Hay otras que de repente ya han encontrado cuál es el punto clave, cuál es el tip correcto, el que me va a dar un 20 en la colocación de mi sonda orogástrica con un material de polivinilo, aun cuando estos materiales pueden reaccionar más con la mucosa o con el jugo gástrico, haciéndolos más duros, más resistentes, ¿no? Entonces, pero es muy importante que nosotros tengamos toda esta gama como cuando salimos a hacer una compra y no me voy directamente a una sola, ¿no? Sino que busco siempre comparar cuál es la mejor oferta para poder yo finalmente escoger lo que considero que va a satisfacer mis necesidades. Aunque claro, acá no se trata únicamente de las necesidades de la enfermera, estamos específicamente proveyendo, ¿no? O satisfaciendo la necesidad que tiene el paciente. Bien, entonces el procedimiento en sí. Vamos a darle una pequeña repetidita. Reunimos el material, lavado de manos, vamos a preparar el material también con técnica séptica, vamos a inmovilizar, recuerden posición supino, aseo de piel si es necesario, medir la sonda desde la base de la nariz o de la comisura labial. Precauciones. Si al introducir la sonda el recién nacido presenta cianosis, retirarlo de manera inmediata. Y miren ustedes acá el tamaño de la sonda. Y quiero que vean la naricita pequeña de este bebé. Entonces, obviamente acá estamos obstruyendo, claramente estamos obstruyendo, ¿no? Todo un espacio por donde debe de fluir muchísimo mejor el ingreso del aire para que se pueda beneficiar este niño que de por sí ya tiene un problema respiratorio, se pueda beneficiar aún más, ¿no? Entonces, tenemos que hacer las consideraciones que corresponden. Si al colocar el extremo distal de la sonda en el frasco con agua se producen burbujas, también hay que retirarlo. El cambio de sonda generalmente, y esto es un estándar, esto no ha variado, se realiza cada 72 horas. Probablemente, digo probablemente porque hay algunas instituciones, no aquí, pero sí en el extranjero, que estilan a darle más espacio a las sondas orogástricas, ¿no? O las sondas gástricas. Le dan un poco más de tiempo porque quienes lo fabrican le dan esa garantía, ¿no? Pero por una cuestión aquí de bioseguridad y por un tema de infecciones, y que prácticamente está generalizado en la mayoría de instituciones a nivel nacional, el cambio se realiza cada 3 días o cada 72 horas. Para la fijación es muy importante, por supuesto que es importante, porque en algunas ocasiones algún personal considera que es trivial y entonces hace cambios a último momento y coge el primer esparadrapo que encuentra. Entonces no se trata de hacer una fijación por hacer, porque acá se trata de que tenemos que ser solidarios los unos con los otros, tenemos que ser empáticos con el trabajo que realiza mi compañero o que va a realizar mi compañera. Por lo tanto, yo tendré que asegurar, no solamente porque es por mi compañera que viene, sino por darle seguridad también al paciente. Entonces, no es conveniente tener que estarle cambiando la sonda a cada momento, porque recuerden que es un procedimiento invasivo, que es molesto, que puede ser doloroso. Entonces, no conviene estarlo invadiendo tantas veces al paciente, por lo tanto, me aseguraré utilizando un buen adhesivo, haciendo todas las precauciones con el uso del hidrocoloide, con mi pulverizando de repente Cavilon u otro producto como protector cutáneo
para poder hacer una mejor adherencia a la piel de este dispositivo, de estos adhesivos, sin que genere daño posterior. A que tenga que colocarle un esparadrapo de papel que a las pocas horas se va a volver a salir. Entonces, tenemos que ser también empáticas y solidarias con el trabajo. Colocar sobre el labio, no creo que me estoy pasando por acá. Sí. Colocamos sobre el labio superior un rectángulo de apósito hidrocoloide, que me va a servir para poder cubrir no solamente esta parte del labio superior, sino que me va a permitir evitar ¿no? o cuidar esta zona de la piel, ¿no? del bebé. Le vamos a dar un cuidado a esta área para evitar tener que estar haciendo colocar estos adhesivos directamente sobre la piel del bebé. Pero miren, hemos tenido la experiencia, y les hablo como si fueran ustedes, porque es la experiencia que también hemos tenido nosotros, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa si yo tengo el hidrocoloide que le he colocado? Mire, maestra, le coloco el hidrocoloide y le he puesto encima, tal y como usted lo ha explicado, le colocamos el esparadrapo. Y tengo que cambiar la sonda. He tenido la precaución de colocarle un esparadrapo, que es más, he mandado a traer de España, ¿no? Pero aún eso, cuando yo quiero hacer el cambio, es tan fuerte el adhesivo que no es posible retirarlo. Bueno, para eso es mucho más conveniente retirar el hidrocoloide que retirar el esparadrapo, porque el hidrocoloide sí se va a desprender colocando agua sobre la superficie, o colocando el mismo protector cutáneo se puede desprender muy fácilmente, lo que no va a ocurrir cuando usted coloca esparadrapo, que se va a fijar tanto de tal manera que parece que es el esparadrapo y la piel del paciente es uno solo. Entonces, tenemos que hacer esta precaución para poder hacer el retiro. Entonces, ¿qué es mejor? Porque evidentemente ese duoder no se va a poder quedar, va a tener que salir. Pero es doble trabajo, pues, ¿no? Sí, claro, es doble trabajo. Pero estamos asegurando y garantizando la tranquilidad y un muy buen cuidado del paciente. Entonces, a ello es que nosotros tenemos que apuntar. Vamos a hacer además también un corte en forma de H. Espero haber colocado la forma en cómo hacemos el corte para que ustedes lo puedan ver. Y es así, tal cual, literal. El esparadrapo se corta en forma de H. No son dos pantaloncillos, sino es una forma de H. Pero es más complicado hacer el corte. Sí, efectivamente es más complicado. Pero ahí es donde usted demuestra realmente el amor a su profesión, ¿no? La enfermería o enfermería como profesión no solamente es la ciencia del cuidado, es también arte. Así es que arte, ¿cómo demostramos arte? ¿Cómo demostramos que realmente somos una profesión que tiene arte o que es arte? En estas pequeñas cosas, ¿no? Haciéndole, por ejemplo, la H al esparadrapo, donde una parte va a ir colocada, ¿no? Va a ir colocada hacia el paciente. Ven, acá se magnifica por el tamaño de la foto, pero esta es la parte que va a ir colocada el paciente, que puede ser no necesariamente, es una H, pues, ¿no? De un alfabeto, qué sé yo, ¿no? De tantas tipologías de escritura que hay. Pero de repente si lo cortamos un poco, ¿no? Le cortamos un poco la parte de la espalda de la H, ¿no? Podríamos tener una mejor posibilidad de no abarcar tanto espacio y hacer ajustes mucho más mínimos, haciendo mejor también el cuidado. Esta es la parte que va a ir hacia la piel del paciente y esta es la que se enrolla en la sonda. Aquí ustedes lo pueden observar un poco mejor. Algunas deciden dejar completamente los dos pantaloncillos, ¿no? De tal manera de que hacen un rollo por un lado y tratan de asegurar por el otro lado. Esto sería magnífico siempre y cuando estemos siempre permanentemente a pie de incubadora cuidando a nuestro paciente. Pero si yo me descuido, bastó que me descuido 5 minutos, nada más el paciente empieza a salivar y es muy probable que en el primer empujón de lengua yo tenga ya completamente retirada la sonda. Y es más, yo he encontrado muchas sondas fuera y estar la parte superior perfectamente bien pegada.
Así es que, ¿es posible que pasen esas cosas? Sí, es muy posible, ¿no? Así que es nuestra estrategia para poder evitar este tipo de situaciones que muy probablemente se pueden presentar. Los cuidados de enfermería, pues bueno, permanente observación, mi cuidado a pie de incubadora, es un paciente finalmente que viene por alguna situación patológica, respiratoria, digestiva, neural, lo que sea que fuere, es un paciente que está a nuestro cuidado y no solamente necesita ser observado por una colocación de sonda, es básicamente porque requiere de una observación generalizada. El paciente es un todo y como un todo yo debo de volcar mi cuidado hacia él. Observar, por supuesto, además también cualquier coloración, ¿no? En torno de la zona perioral, sobre todo durante la propia colocación, como hemos visto, porque ya me puede estar sugiriendo una mal colocación en un área que no corresponde. Es posible además también que el hecho de hacer selecciones inadecuadas de las sondas orogástricas me lleve a que pase la dieta demasiado rápido. Por eso les decía al inicio, con estas colocaciones de sondas que son un poco más gruesas y que voy a tener que considerar más la parte respiratoria, más que la parte digestiva, y yo voy a tener que medir mis tiempos levantando más o levantando menos, pero yo tengo que estar al pie del bebé. No voy a dejar colgada la sonda, ¿no? Y me voy a ir a atender al paciente o me voy a ir a solucionar cualquier otro problema. Y cuando regreso, la dieta ha pasado tan pronto, tan rápido, que ha sobrecubierto la capacidad gástrica del bebé y de pronto empieza con las regurgitaciones, en el mejor de los casos, o los vómitos, ¿no? Entonces es frecuente y finalmente, ante una presencia de vómito, puede llegar a ser tan explosivo que puede salir con todo y sonda. Recuerden ustedes, por favor, como parte del cuidado además también, hacer las observaciones de sus placas radiográficas. Es posible que yo también interprete, por supuesto. Es más, yo debo de estar también al lado haciendo la interpretación para poder saber que lo que he colocado está bien puesto y me preocuparé de que realmente esté bien puesto. Si por allí me falló todavía la medida hasta que yo adquiera experiencia, hasta que me haga muy habilidosa y tener realmente la certeza de que la medida es correcta, de repente va a pasar un tiempito, ¿no? Pero no me olvidaré jamás que es la posición 3 la posición correcta. Otro cuidado importante es que el hecho de que el paciente tenga un acceso vascular, tenga una sonda colocada, tenga una fase ventilatoria, no le impide al niño gozar del contacto piel con su madre. Recuerde además también importante que se puede hacer la marca, ¿sí? Se puede hacer la marca. Toda vez que la parte que requirió estar dentro de la cavidad gástrica está, ¿sí? Ya está dentro. Y todo lo que está afuera, pues está afuera. Pero si usted es de las personas que consideran que el lapicero está sucio y que es mejor colocarle un esparadrapito, bueno, pero busque sus estrategias, porque hay algunas que dirán, no, yo prefiero no colocar ni marca ni esparadrapo porque ni lo uno ni lo otro me dan seguridad. Muy bien, entonces yo lo que hago es medir la sonda. Busquen sus estrategias, pero lo cierto es que de rotación a rotación, debemos hacer un control de este dispositivo. Y finalmente, pues vamos a rotular la fecha, el turno de colocación, ¿no? Hacer un seguimiento permanente, no olvidar que en fases ventilatorias 2 y 3, sobre todo en 2 y 3, aunque repito, no significa que pacientes que están con cánula, pacientes que están con casco cefálico, no se les coloque sonda. Se les coloca también su sondita, pero es más frecuente la colocación en fases 2 y 3. Bien, tener mucho cuidado, ¿no? A la hora de dar el alimento al niño. Y el hecho de que esté con sonda un niño no significa que el alimento va a ser siempre por sonda. ¿Y cuándo voy a empezar a probar su tolerancia, su succión, cómo está deglutiendo? Recuerden ustedes que el niño empieza ya a tener reflejo de succión a partir de las 34 semanas de edad gestacional. Por lo tanto, ya va haciendo tiempo de que el niño que está con sonda vaya probando la lechecita de la mamá, que pueda ya ir deglutiendo.
porque lo que yo no deseo es que este niño tenga mucho tiempo en la unidad. Al cabo de que va a cumplir el año y todos vamos a celebrar, ¿no? Con bombos y platillos, el año de edad del niño en la unidad. Yo no deseo que eso suceda, yo deseo que ese niño cumpla su año de edad en su casa, donde pueda bailar con sus dalinas, ¿no? Pero para ello tendré que ir probando, tendré que ir tentando. Salga de su zona de confort y vaya tentando, vaya probando el alimento a este bebé. De las complicaciones de los procedimientos, pues evidentemente mucho cuidado, ¿no? Sobre todo con la colocación, la correcta medición, ¿no? Que es sumamente importante tenerla en consideración. Pero además también hay que considerar de que si estamos colocando mal esta sonda, puede el niño presentar apneas o bradicardias. Puede ser un niño que estando mal colocada, además la sonda puede presentar crisis de hipoxia. Obstrucción de la nariz. Miren ustedes el tamaño de esta o el calibre de la sonda y miren todo lo que obtura, ¿no? Entonces, a veces no lo vemos desde ese punto de vista, pero cuando finalmente entendemos la importancia de la ventilación en este pequeño, realmente ya cambiamos, ¿no? Esta ideología y le damos la mejor oportunidad. Algunas personas dirán, pero es más traumático. Sí, siempre es traumático, todo tipo de procedimiento invasivo siempre es traumático y siempre es doloroso, pero es importante considerar cuáles son los beneficios, los pros y las desventajas, los contras de cada uno de estos dispositivos. Puede ocasionar perforación gástrica por el tipo de material que estamos utilizando. Así es que no es que vamos a pasarlo rápido porque ya me tengo que ir a almorzar. No, hagamos el procedimiento como corresponde, ¿sí? Lento, ¿no? Vamos respirando profundo y vamos pasando la sonda, vamos respirando y vamos pasando. Claro que puede causar mayor molestia, pero esta va a terminar muy pronto, ¿de acuerdo? Y finalmente los niños son mucho más tolerantes a este tipo de procedimientos que cualquier otro grupo etario. Recuerden ustedes, miren ustedes acá, ¿no? La correcta colocación, ¿sí? Marcar la sonda orogástrica es un método bastante fiable. El contenido gástrico también puede sugerirnos que realmente estamos bien o mal ubicados, ¿no? Cuando el contenido es claro, estamos en un contenido gástrico. Cuando el contenido puede ser manchado de bilis o tiene una coloración biliosa, que le llamamos, una secreción biliosa o verde bilioso, estamos entonces ante un contenido intestinal. Habrá que retirarlo. Pero si es acuoso, mocos, color pajizo, entonces evidentemente estamos frente a una colocación pulmonar. Nuevamente repetimos acá la radiografía de tórax como control y la posición ideal. El registro importante, fecha, hora, la distancia que hay fuera, la distancia que está introducida, y si hubo control radiográfico, pues también consignarlo. Los 5 correctos, ¿qué es mejor? Tanto en el cálculo de longitud, vamos a utilizar la técnica ANEX o la NEM. Entonces creo que nos quedamos con la NEM. Con respecto a la sonda vesical, esta es la introducción a través de la uretra de una sonda hasta la vejiga para poder drenar la orina. Generalmente esta decisión de colocación de sondas vesicales se hace en torno a que el paciente no micciona o tiene no esta inestabilidad renal que no es posible, tiene la vejiga completamente llena y no es posible que el paciente pueda evacuar, que es muy frecuente, sobre todo en pacientes que tienen problemas de tubo neural, pacientes postoperados, son muy frecuentes este tipo de situaciones. Esta es una técnica bastante habitual en las unidades de cuidados intensivos. A pesar de que es bastante simple, al igual que la colocación de sondas orogástricas, no deja de ser necesario también recordar su correcta colocación. Los objetivos o indicaciones de la colocación de sonda vesical es para obtener orina, para cultivo cuando la punción suprapúbica está contraindicada o no ha sido exitosa, para poder medir exactamente y continuamente la diuresis en pacientes que están críticamente enfermos.
nos alivia, ¿no? Para los pacientes, una forma bastante útil y necesaria en ocasiones para evitar estas retenciones urinarias. Generalmente, como repito, se pacienta en pacientes neurológicos o que están en tratamiento con algún tipo de medicamento, o pacientes posoperados, ¿no? Se puede utilizar además también como medio diagnóstico para ayudar en los medios de diagnóstico, por ejemplo, para una cistoureterografía, para la administración de sustancias de contraste. La medición de presión intraabdominal también es un objetivo e indicación de colocación de sonda. Tipos de sonda. Podemos clasificarlas de acuerdo con el tamaño, con la composición o con la cantidad de vías o lúmenes y el grado de rigidez. Podemos encontrarlas con o sin balón. Generalmente en las unidades de cuidado intensivo neonatal es infrecuente el uso de estas sondas que ustedes ven en pantalla. Generalmente utilizamos las sondas de menor calibre y no será raro que ustedes encuentren las sondas MEDIX, que son de uso digestivo, para colocación de sondas vesicales. ¿Por qué razón? Porque nos dan la posibilidad de tener calibres más pequeños que no tenemos con estos. Además que este tipo de material, que es más tipo heavy, ¿no? Que es un heavy obviamente bastante flexible y que es fácilmente de uso para esta zona, que puede resistirlo, ¿sí? Pero no lo tenemos para números neonatales. Por ejemplo, el número 3, no tenemos esos calibres que se requieren. Y recuerden ustedes algo importante, los calibres internos y externos. Entonces, ciertamente aquí vamos a medir el calibre interno, sin embargo, la dimensión externa también me llama poderosamente la atención. Entonces, utilizamos generalmente este tipo de sondas, ¿sí? Que pueden ser también de poliuretano, pero hay que considerar el tipo, el material. En neonatología, para esta vía que es tan sensible y altamente dolorosa, se requieren sondas blandas. Para nuestras realidades que pueden ser bastante distintas, porque no es lo mismo trabajar en la UCI, de repente del Hospital María Auxiliadora, el Hospital San Bartolomé, del Hospital Santa Rosa, del Hospital Loaiza, del Hospital 2 de Mayo, que trabajar en los hospitales de salud, porque de repente los materiales o los tipos de recursos que nos proporcionan va a estar en torno a lo que las instituciones gestionan, ¿no? Y de repente las clínicas pueden tener otro tipo de recurso, entonces tenemos que finalmente utilizar el material con el que nosotros generalmente podemos, ¿no? En nuestra institución podemos utilizar, porque no tenemos otra alternativa, utilizamos las sondas MEDIX que les estoy mencionando, que son sondas de poliuretano. Son sondas un poco más rígidas que las de silicona, que es lo que sería ideal, porque son bastante suaves, ¿no? Y menos traumáticas a la hora de hacer la inserción, pero un poco más complicadas a la hora de insertarlas, porque como son tan maleables, entonces se van de un lado para otro. Entonces, es muchísimo mejor de acuerdo a la experiencia, ¿no? Porque aquí obviamente también cuenta mucho el expertise, cuánto hemos utilizado estas sondas y desde mi experiencia les puedo decir que lo que hemos utilizado son estas sondas, entonces nos va bastante bien. Estas sondas además también recuerden que vienen con un globo interno que se requiere ser inflado para que pueda asegurar su permanencia, de tal forma que así garantiza su correcta ubicación. ¿Sí? Yo puedo introducir de repente un poco más, pero en el momento que se infla el globito, vamos a retirarlo y me queda exactamente donde tiene que estar ubicado. Pero si nos trasladamos al cuerpo de un neonato que es tan pequeño,
Obviamente las dimensiones de una vejiga son realmente pues pequeñísimas, ¿no? Del tamaño de una nuez y me queda seguramente muy grande. Entonces imagínense si yo inflo un globo, ¿no? O sea, el globo va a ser más grande que el tamaño de la vejiga. Por lo tanto, para estos pacientes no se utilizan este tipo de materiales, ¿no? No se utiliza. Entonces las fijaciones son externas, van fijadas directamente a la parte suprapúbica o que puede ayudarnos además también a hacer una mejor fijación en el miembro derecho o izquierdo, dependiendo de dónde usted desee finalmente colocar la sonda. Bien. Es posible que en pacientes extremadamente prematuros realmente se nos dificulte, ¿no? Hay que tener realmente mucha experiencia, tener muy buen ojo. Ya las personas que estamos viendo un poco menos, pues si necesito ponerme lente, me lo tendré que colocar, ¿no? Para tener que estar invadiendo y generando mayor lesión y mayor daño. Si no estoy segura de que la colocación la voy a colocar o la voy a realizar de manera correcta, entonces es preferible que lo coloque alguien que realmente tiene experiencia. Sí, pero ¿cuándo es que vamos a ganar experiencia si no lo hago? Bueno, para eso tenemos nuestros simuladores neonatales, así es que el día de mañana las espero para nuestro taller. Ahí van a poder ustedes hacer la práctica. Pero es preferible hacerlo antes, en un simulador, que tener que estar intentando e intentando e intentando sin éxito alguno. Y cuando finalmente lo logró, ya lastimó al paciente en demasía. Los catéteres que generalmente se utilizan pueden ser un catéter 3.5 o 5 French. Los 3.5 generalmente no son muy comerciales. Este tipo de catéteres que vienen de otra empresa, que son mucho más rígidos, que son de un poliuretano mucho más consistente, generalmente se utilizan para colocación umbilical, ¿no? Por lo tanto, los de poliuretano son los que utilizamos. Y nos viene bastante bien colocar con un número 3 o un 5 que realmente también es un calibre bastante pequeño. Si tienen sondas 3, magnífico, que es bastante raro. Han habido ocasiones en que hemos tenido que utilizar las sondas 3.5 de los materiales de los catéteres umbilicales para colocaciones vesicales porque no había otra alternativa y era muy necesario hacer esta colocación, pero no es lo usual. Como repito, utilizamos las sondas orogástricas para la colocación de las sondas vesicales. Los tipos de sistemas de recolección los podemos tener abiertos, que es aquella en donde nosotros podemos conectar, ¿no? Libremente y hacer los cambios cada turno para poder hacer la medición o cuantificar mejor la cantidad de orina. Pero en los sistemas cerrados no ocurre lo mismo. En los sistemas cerrados es un continuo llenado y se apertura la bolsa porque tiene un sistema de drenaje que permite hacer la liberación de la orina y hacer la contabilidad que podemos hacerla cada 12 horas o cada 24 horas dependiendo de las rutinas del servicio. El equipo tenemos el barbijo, el gorro o la mascarilla, el gorro, guantes estériles, las gasas, el antiséptico que generalmente y que ya gozamos y que podemos tener nuestra clorexidina, lo utilizamos. Pero en mi institución yo no tengo todavía clorexidina, magíster. Bueno, entonces hagamos una muy buena limpieza, ¿sí? Una muy buena desinfección del área, o por lo menos una muy buena limpieza para poder asegurar que vamos a hacer una correcta colocación. Pero si yo lo que voy a requerir finalmente es para obtener una muestra de un urocultivo, pues necesariamente tendré que buscar el recurso. Y además que la clorexidina es inocua, es decir, no va a causar el ardor, la molestia que sí ocasionaría el uso pues del alcohol, por ejemplo, ¿no? Que en esa zona evidentemente jamás se me ocurriría colocar. Campos estériles, lubricante, la sonda vesical del calibre adecuado, la cinta métrica y los elementos para poder fijar. Vean ustedes acá, vamos a compartir este cuadro
donde vamos a colocar o tenemos los diámetros y la longitud de acuerdo a si son varones o si son niñas, porque por obvias razones los diámetros en los varones es diferente que el de las niñas. Por algunos centímetros, que en realidad entre uno y otro es aproximadamente 2 centímetros de diferencia. Y de acuerdo, por supuesto, a los pesos o a las edades gestacionales. Un ejemplo, menores de 1 kilo en varones, un diámetro que generalmente podemos utilizar, si puede resistirlo bien, un diámetro de 5 French. La longitud que vamos nosotros a introducir está alrededor de 4 centímetros más menos 1, ¿sí? Más menos 1. El mismo peso, mismo diámetro de sonda, pero en niñas, 2 centímetros. No más que eso. ¿De acuerdo? Sí, yo estoy segura de estar en la perfecta región, ¿no? Y no tengo ninguna situación que he colocado inadecuadamente, entonces son solamente 2 centímetros, no es más que eso. ¿Sí? Entonces, de repente necesitaré otras estrategias para ayudar además también a eliminar, que generalmente colocando bien las sondas vesicales es suficiente para poder obtener ya la orina o el retiro de la orina de la cavidad vesical. El procedimiento, antes de comenzar, importante comentarle a la familia. No estamos muy acostumbrados a comentar con la familia los procedimientos que nosotros realizamos, pero en temas de uso y de puertas abiertas es muy necesario, muy importante que mantengamos siempre esta comunicación. El procedimiento se realiza como todo procedimiento siempre entre 2 o más personas, pero mínimamente 2, más que suficiente. Para disminuir el dolor, porque recuerden ustedes que es un procedimiento invasivo, requeriremos administrar nuestras medidas de soporte o tratamiento no farmacológico suficiente. No necesitamos tratamiento farmacológico para ello, pero sí un tratamiento no farmacológico, por ejemplo, el uso de una tetina, el uso de sacarosa, ¿sí? De repente que la mamá pueda acompañarnos. A veces las mamitas son un poco intensas, ¿no? Lloran y sufren, pero es lógico, ¿no? Yo como mamá sufro ver a mi hijo sufrir. Entonces es lógico, hay que ser empáticos, hay que comprender el dolor. Entonces algunas colegas dicen, no, ante eso, preferible, si la madre va a entorpecer el procedimiento, preferible mejor que no esté. Bien, si usted decide que no esté la mamá, porque yo previamente le expliqué, le dije que necesito su apoyo, necesito su contención. Entonces, si la madre, a pesar de toda la comunicación, no logró comprenderlo y no va a ayudar en el proceso, sí probablemente sea necesario que mejor espere hasta que pueda ingresar nuevamente. Pero de repente sí me va a ser suficiente la colocación de una tetina, la sacorosa o la contención. Y que obviamente me ayude otra persona. Varones, para los varoncitos, mientras el operador prepara la mesa con todo el material, el ayudante coloca al recién nacido en decúbito dorsal, piernas separadas y flexionadas, y va a proceder a medir la distancia existente entre la punta del pene hasta la mitad de la distancia entre la sínfisis pubiana y el ombligo, que debe corresponder a la medida que acabamos de compartir en la tabla anterior. El ayudante realiza una primera higiene del pene con clorexidina, ¿sí? Es lo ideal. En nuestros servicios no debe de faltar este elemento. Comenzando por el meato y moviéndose en dirección proximal de manera que se minimiza el riesgo de contaminación de la uretra. El operador, previo lavado de manos, se coloca los guantes y cubre el periné con el campo fenestrado. Lubrica la punta del catéter con agua destilada. Puede pasar clorhidrato de lidocaína si es necesario, ¿no? Sostener el pene de manera que forme un ángulo de 45 grados con respecto a las piernas para enderezar la uretra peniana y evitar lesionarla. Con la mano dominante, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a insertar suavemente el catéter en el meato hasta la medida deseada. Durante la inserción, vamos a ir traccionando el pene ligeramente hacia arriba para poder enderezar la uretra. A la altura del esfínter externo suele haber algo de resistencia. La misma va a ceder mientras mantenemos la sonda en el lugar unos segundos o unos minutos. Pero lo más importante es que recordemos que no debemos de forzar el ingreso de la sonda.
Hay que observar la aparición de orina a través de la sonda, lo que significa que estamos muy bien colocados. Se recolecta la muestra, si es que vamos a utilizar la colocación para obtener la muestra para urocultivo. De lo contrario, podemos mantenerla para un control de diuresis continuo, ¿no? En las niñas, los pasos que nosotros hemos mencionado previamente son exactamente de la misma manera. La medición se realiza desde el meato uretral hasta la mitad de la distancia entre la sínfisis pubiana y el ombligo. Es decir, yo mido desde acá y lo voy a llevar, este es el ombliguito, entonces hasta el punto medio. Para la higiene, separar los labios mayores y realizar de adelante hacia atrás para evitar la contaminación fecal. Se cubre la zona perineal con una compresa fenestrada y se lubrica la sonda igual que con el varón. Antes de comenzar la inserción, debe recordar que es necesario primero estar segura de que estoy observando el meato urinario y no estoy observando otra cosa. Recordar que se encuentre entre el intróito vaginal, que es la estructura más prominente, y el clítoris. Inserte el catéter con suavidad. No me voy a entusiasmar y lo voy a pasar rápidamente porque puedo generar más molestia, más dolor, más incomodidad. Si no se obtiene orina, es posible que se haya introducido la sonda en la vagina. Complicaciones. Podemos generar infección, traumatismo, hematuria, estenosis, pérdida alrededor de la sonda. Entonces, para ello, nosotros tendremos que tener mucho cuidado en el momento de realizar la correcta colocación de estas tan importantes dispositivos. Ya ven que no es una cosa trivial ni de rutina, sino algo bastante importante. Iván, hemos terminado esta primera parte. Perfecto, Magíster. A ver, vamos a ver si tenemos algunas consultas. Estimados participantes, recuerden que pueden alzar su manito para nosotros poder activarles el micrófono. Pueden hacer sus preguntas mediante el chat. Tenemos una pregunta de la licenciada Quirós. Si el paciente tiene un tubo endogástrico, ¿qué posición adecuada se debe colocar al neonato prematuro para colocarle una sonda orogástrica? Si el paciente tiene un tubo endogástrico, exacto. ¿Qué posición adecuada? Pues exactamente la misma. Para la colocación de las sondas orogástricas, la variación en la medición no es distinta. Es exactamente igual para todos. La sonda orogástrica debe de ser colocada de acuerdo a lo que acabamos nosotros de mencionar. Disculpe, dice, tubo endotraqueal. Me confundí. Exactamente la misma. Perfecto. ¿Alguna otra consulta, estimados participantes? De repente tenemos alguna pregunta en YouTube o en Facebook, Luis. ¿Ninguna? Estimados participantes, pueden activar su micrófono los que deseen. Iván, yo estoy leyendo bien ahorita. Me parece que lo que quiere decir Rosa, a ver, si me permites, Rosa, creo que tu pregunta está en torno a cuál es la ubicación que le voy a dar finalmente a la sonda que ya estoy colocando. ¿Es así? ¿Dónde es que la voy a ubicar? ¿Te refieres a si la voy a ubicar al costado, al centro, abajo? ¿A eso te refieres? Sí, bien. Entonces, efectivamente, hay una posibilidad que es lo ideal, es que esté realmente perpendicular a la comisura labial. Sin embargo, hay algunas colegas que deciden por una cuestión de facilidad además también y que podamos observar la correcta medición o la correcta colocación además también del tubo endotraqueal, la colocación de la sonda orogástrica fijada hacia la parte inferior, que es la misma que utilizan algunas colegas cuando se tiene fases ventilatorias 2. Eso no significa de que todo el mundo haga lo mismo, ¿de acuerdo? Va a depender mucho de exactamente qué es lo que se quiere hacer con esa sonda orogástrica. Si lo que yo quiero es
brindarle una descompresión gástrica, probablemente pueda utilizarlo directamente perpendicular. Entonces, cuando yo tengo el tubo endotraqueal fijado a este nivel, no conviene fijar la sonda orogástrica con el tubo endotraqueal. La fijación del tubo endotraqueal es independiente de la sonda orogástrica, pero va a depender mucho de cómo trabajen ustedes en equipo y qué es lo que realmente la facilidad que les dé a ustedes y la tranquilidad de tener este dispositivo colocado. Si a ustedes les viene bien colocarle directamente, paralelamente con el tubo endotraqueal, magnífico. Hay algunas personas que lo colocan hacia abajo, pero siempre en línea media, jamás de costado. Gracias a ti, Ros. Tenemos otra consulta de la licenciada Dioselis. La SOJ, Dios feliz. Sí, la la sonda SOJ, orogástrica se deja en chimenea para alimentación y descompresión. Si yo tengo, mira qué interesante esa pregunta. Muchísimas gracias, Diócelis. Si yo tengo la sonda solamente para hacer descompresión, entonces la dejo abierta. La puedo dejar en chimenea, que es muy común. Y para dejarla en chimenea, no necesito o requeriré, mejor dicho, la colocación de una jeringa, pero que no esté con el émbolo, sino que al vacío, de tal manera de que me funcione el término chimenea. ¿De acuerdo? Yo lo dejo hacia arriba, abierto completamente porque está conectada a la jeringa, vacía, sin el émbolo y me queda bastante bien. ¿De acuerdo? Entonces no hay ningún problema con ello. Pero ¿qué pasa cuando bajo esta misma circunstancia el niño que está de repente en CPAP, por ejemplo, por decir el caso, el niño está en CPAP y necesita alimentarse? Entonces voy a requerir de esta misma sonda, porque no voy a utilizar otra, ¿no? Voy a requerir esta misma sonda para poder alimentar. Entonces, esta sonda está en chimenea permanentemente mientras no esté alimentándose el niño. Pero mientras el niño se esté alimentando, en el momento que se está alimentando, pasa la dieta y la cierro. ¿Por qué razón? La voy a cerrar para poder permitir el vaciamiento, la digestión del niño y posteriormente, porque la digestión no demora más que 15 a 20 minutos. Por lo tanto, tras ese tiempo, vuelvo a conectar a la jeringa y la puedo volver a mantener en chimenea hasta la siguiente toma. perfecto, magíster. Tenemos otra consulta de parte de la participante Severina Dolores, que nos está viendo por YouTube, con respecto a la colocación de la sonda nasogástrica. Un neonato de 1840 gramos de 36 semanas, ¿qué número de sonda recomienda? A ver, muy interesante, Severina, tu pregunta. Pues yo le recomendaría una sonda número 6 si es que vamos a hacer solamente alimentación. Si vamos a colocarle una sonda de repente más gruesa, porque los diámetros y los calibres pueden, ya cuando estamos en este interín de trabajo diario en la UCI, ya a nuestros ojos, las sondas 8, las sondas 10 pueden resultar siendo demasiado gruesas. Y para un niño de 1800 gramos, de repente solo me es suficiente una sonda número 6, pero va a depender de su tolerancia. De repente es un niño que tiene un vaciamiento muchísimo mejor, gana muy bien peso, está intentando probar una tolerancia adecuada a través de la succión. No sé cuántas semanas de edad gestacional corregida tiene, por lo tanto, de repente ya una sonda 6 sea suficiente para él. Perfecto, magíster. Tenemos una última consulta ya de la participante Janet Silva. ¿Recomienda la SOJ a gravedad? La sonda orogástrica debe ser a gravedad, no Perfecto. es a presión. Las sondas jamás se utilizan a presión. La sonda debe de ser a gravedad y la gravedad debe de ser controlada mínimamente. Por lo tanto, cuanto más altura le pongo por una cuestión de gravedad,
¿no? Automáticamente va a caer con mucho más fuerza, ¿no? Con mucho más fuerza que aquella en donde yo utilizo niveles más pequeños o distancias más cortas entre la distancia o la altura que yo tengo en la posición de la jeringa, de la sonda, con la cavidad gástrica o con la propia boca. Entonces, si yo genero más altura, va a haber mayor presión. Menos altura, menos presión. Entonces, pero que yo necesito que la dieta caiga a gravedad, sí puede caer a gravedad. Pero aquí hay una condición además también, Janet, importante. Yo tengo permanentemente que observar la tolerancia de ese bebé. Ese paciente está tolerando adecuadamente la vía oral, está ganando de peso a través de este tipo de alimentación y además ya está a partir de las 34 semanas de edad gestacional empezando a iniciar con esta succión a través de la boquita, lógicamente, y empezar a ganar peso alternadamente, magnífico. Pero probablemente el niño todavía no tolere. Y es más, el niño presente algunas situaciones de vómitos que son intercurrentes, que de repente esta toma lo toleró, pero la siguiente el paciente se distiende. Lo dejamos en NPO de repente por esta toma y en la siguiente está magnífico. La siguiente vuelve a tolerar. La siguiente vuelve a tolerar, pero la otra, la subsiguiente, ya no tolera. Entonces, estamos frente a un paciente cuyas tolerancias, su tolerancia oral, su tolerancia gástrica a través del uso de la sonda orogástrica no es tan favorable, no es tan buena. Por lo tanto, es un niño que todavía continúa, no es un problema de una patología, sino es simplemente por su propia tolerancia. Sus capacidades gástricas no están todavía tan competentes, por lo tanto lo que requerirá serán controles de tiempo para poder administrar la dieta. ¿Y cómo logramos eso? Administrando la dieta con perfusoras, en donde pueda programar la entrega de esa dieta en un tiempo determinado, que puede ser media hora, puede ser 40 minutos, puede ser 15, puede ser una hora, dependiendo de qué es lo que yo voy observando. Si el paciente con media hora continúa regurgitando, continúa vomitando, entonces la administración la tendré que entregar en más tiempo. Hemos tenido casos de niños con sonda orogástrica cuya alimentación ha tenido que ser programada hasta en 2 horas. Pero tanto tiempo la leche se enfría. Pues sí, la hemos tenido que programar, ¿no? En esa característica, pero administrando mitad y mitad, ¿no? Una hora y luego calentamos el baño María la siguiente de mitad para poder continuar. Y vamos evaluando, ¿no? Cómo va progresando esa tolerancia gástrica y luego vamos bajando los tiempos. Es la forma en cómo nosotros trabajamos la entrega de la leche. Perfecto, Magíster. Nos dice, se sabe que la medida del residuo gástrico no es rutinario. Entonces, ¿cómo mido su tigerancia? Porque 3N en algunas ocasiones no ves aumento del perímetro abdominal. Muy importante, mira qué linda pregunta, porque en realidad, Janet, efectivamente no se hace mediciones de residuo gástrico, porque son más las complicaciones que los beneficios de obtenerla. Entonces, mi cuidado va a estar en torno a todo esto que tú estás mencionando. Mi cuidado será medir perímetro abdominal, que aunque no me lo pidan, yo lo tengo que hacer. Mido mi perímetro abdominal. No me lo dejaron, por favor, déjamelo midiendo, o si no, lo mido yo. Pero necesito saber cómo está ese abdomen. Y lo otro es que además también, de acuerdo a lo que han mencionado, la jeringa, o perdón, la sonda queda en chimenea. Entonces, cuando el paciente tiene residuos gástricos importantes, no solamente va a quedar ahí, sino que va a empezar a subir. Y entonces usted va a poder observar la cantidad de residuo que tiene. ¿Sí? Cuando el niño no tiene residuo observable en la jeringa, por eso es muy importante tener la jeringa colocada, porque de esa manera podemos nosotros observar cuando hay un residuo importante, esa va subiendo. Si los residuos no aparecen, entonces no son cuantificados y se puede administrar la dieta. El niño no tolera porque presenta vómitos, entonces ya esta es otra situación que tiene que ser comunicada inmediatamente.
Perfecto, Magíster Zoila. Creo que ahora sí procedemos con el siguiente tema. Bien, a ver, permíteme